lo catalogaban como una maldición. Tenían que estar apartados, dice, más de la sana distancia, tenían que estar mucho más apartados, y cuando ellos iban caminando tenían que gritar para que la gente se hiciera a un lado. Imagínate, ¡ahí voy! Y pues se hacían todos para un lado. Así tenían que avisar que ellos venían, y estaban totalmente apartados de la ciudad porque la lepra era demasiado contagiosa. Y había gente que tenía que traer una campanita en las piernas, ¿sí sabían? Que fueran caminando y se escuchara que venían. Y ahora ellos decían que era una miseria espiritual, y eran tan duros con la gente que tenía lepra. Los aislaban totalmente. Y solamente el sacerdote, en aquel entonces le dijo Dios a Moisés, y lo hizo ¿quién? ¿Quién era el sacerdote? Allá las hermanas, allá. Aarón. Aarón era de los sacerdotes que tenía que decir, ya estás limpio, pero tenían que hacer un rollo, hermanos. Tenían que durar 7 días aislados. Y si salía un punto blanco y que el cabello se hacía blanco, órale, otra vez se metían. Y decían que eran inmundos, que si los tocaban se hacían inmundos. Cuando ellos ya, esa mancha, esa carne empezaba a estar sana, el sacerdote tenía que hacer como una purificación. Tenían que purificarlos para que ellos pudieran salir al exterior y ver a su gente. Hermanos, no podían abrazar a nadie, estaban totalmente aislados. Y ahora tenemos una nueva lepra 2020. Yo le decía a Juan, una lepra 2020. No nada más es la plaga que tenemos ahorita, es el aislamiento que nuestros jóvenes, nosotros mismos como adultos nos aislamos pues con la tecnología. Y esta lepra solamente la podían purificar los sacerdotes. Podían decir, ya estás sano, ya te puedes ir a tu casa, puedes ir con tu familia. Y si no sanaba, tenían que derribar la casa donde ellos estaban. Así, así. Tenían que tumbar toda la casa para que pudieran volver a habitar, volver a construirla. No podían habitar en ella. No había forma en que la lepra se fuera de ahí. Solamente los sacerdotes eran los que decían, ya estás limpio. Y ahorita vamos a ver por qué les estoy explicando esto, hermanos, para que podamos entender muy bien la parábola que Pablo nos tiene. Amén. ¿Quién podía solamente decir que ya estaba sano el de la lepra? Los sacerdotes. Pongan mucha atención, está bien padre. Parezco patito con este. Señor, en esta mañana estamos a la expectativa de lo que tú vas a hacer, de lo que tú estás hablando, Señor. Gracias, Jesucristo. Vamos a hablar lo que creemos que tú nos has dado, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo y para nosotros, Señor. Habla, Espíritu Santo, háblanos, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están modorros? Los que nos ven allá, buenos días a todos los que nos ven por Facebook Live cada semana. Aquí es Veraca Iglesia. Bienvenidos a todas las ovejitas online. Porque tenemos ovejitas online, ¿Sí lo creen? Tenemos ovejitas online. Bueno, en esta mañana vamos a ver una historia. Es una parábola, es una historia de verdad. Y vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas 17:11. ¿Cuántos están desvelados? ¿Cuántos están desvelados? ¿Todos estamos bien?
Ahí tenemos test para que se despierte, agarre energía. No se crea. Gracias porque un domingo más, bienvenidos a todos a Veraca Iglesia. Esta es su casa. De verdad, Jesucristo está con nosotros. Ayer estábamos regularmente cuando hay reunión o hay algo donde podemos dejar a nuestros hijos, nos escapamos los sábados. Y ayer nos fuimos a un café para platicar y a ver ciertos detalles de lo que íbamos a ver hoy. Y se nos acercó una mujer. De repente estábamos así y yo no la vi llegar y se acercó con nosotros y nos dijo: ¿están leyendo la Biblia, verdad? Sí. Es que tengo unas dudas. ¿Ustedes me pueden explicar una parábola? Y estábamos la parábola está en Marcos o en Lucas, la de la señora. Bueno, creo que en Marcos, ¿verdad? Y estábamos viendo Marcos precisamente. Y bueno, se acercó la señora y estuvimos platicando de la palabra de Dios. Y la gente tiene hambre y necesidad de Jesucristo en estos tiempos. Pero nos damos cuenta que en Lucas 17:11 vamos a ver dos historias en esta mañana. Pero ¿qué creen? Lo que es el aislamiento social, lo que es una pandemia, ya existía durante muchos años con la enfermedad lepra. Una enfermedad silenciosa que va avanzando en el cuerpo y que las personas no se daban cuenta y no sentían hasta que se veían. Entonces eran marcadas por su problema, los aislaban fuera del campamento y los marcaban, y esas personas tenían que ir con ropa rasgada. Es que pensé que tenía pantalones rotos, no me los traje ahora. Y tenían que ser marcados. En aquel entonces, en el judaísmo del primer siglo o más atrás, ¿no les suena parecido a lo que estamos ahorita viviendo? Ahora traemos jeans rotos, está bien, digo, no quiere decir que tenemos lepra, ¿no? Pero en aquel entonces así eran marcados. En Lucas 17:11 dice: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando. Digan conmigo: leprosos, quedando a la distancia. Hasta ahí está bien. Según lo que nos comentaba Joca de la ley levítica 14 y 15, los leprosos tenían que estar separados y eran identificados por su problema. ¿Se acuerdan que hace 8 días vimos la historia de una mujer que tampoco dice su nombre, pero fue identificada por su problema? ¿Se acuerdan? Bueno, hoy también vamos a ver algo muy, muy parecido, pero diferente. Dice el 13, gritando, los leprosos gritaban. En Levítico dice que tenían que gritar como: soy impuro. ¿Sí? ¿Ya llegaron ahí? ¿O quieren verlo? Sí, pero ahí aquí dice, pero en lo que es Levítico 13, 45, 46, versículo 13, capítulo 13, versículo 45, 46, los leprosos tenían que gritar cuando se acercaba a alguien: soy impuro, soy impuro. Porque inmundo en la versión Reina Valera, porque recuerden que si alguien puro se acercaba a alguien impuro, el puro se hacía impuro. Cuando alguien tenía lepra, cuando era catalogado como impuro, cuando se acercaba una persona o alguien puro al impuro, el impuro
el puro se hacía impuro, ¿sí? Ok, bien. Entonces dice: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, gritaban ellos. En Reina Valera dice: ten misericordia de nosotros. Jesús iba siempre hacia su camino. Recuerden que Jesús siempre iba hacia su camino. Pero dice el 14: Jesús los miró y dijo. Digan conmigo: Jesús los miró y dijo. ¿Sí los vio Jesús? Ok. Los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué Jesús los mandó con los sacerdotes? Porque Jesús conocía la ley levítica, donde los leprosos tenían que presentarse hacia los sacerdotes, para que los sacerdotes eran los únicos autorizados, en palabras 2020, para darlos de alta, de que ya estaban sanos. Y si no estaban sanos, pasaban por el proceso de purificación durante 7 días. Y si no estaban sanos, otros 7 días tenían que pasar hasta que fueran sanos. ¿Están aquí? Sí, ¿verdad? Están muy serios. Dice: y mientras ellos iban con los sacerdotes, ¿qué creen? Aquí dice: quedaron limpios de la lepra. O sea, quedaron limpios de la lepra. Jesús nada más les dio una instrucción y dijo. Cuando fueron con los sacerdotes, no sé, me imagino que Jesús estaba ahí y se fueron con los sacerdotes. Y cuando se fueron, ya quedaron limpios. ¿Cómo dice en Reina Valera? Fueron limpiados, ¿verdad? Entonces, yo me acordaba aquí que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y va hacia la tierra prometida, Dios hizo milagros al pueblo de Israel. Comieron maná que descendió del cielo, fueron protegidos en el desierto, fueron sustentados en el desierto. Y Dios les mostró sus obras, el milagro. Dios lo hizo con su pueblo. Pero todos esos milagros que Dios hizo en el pueblo de Dios, cuando salen de la esclavitud y van a la tierra de Canaán, todos esos milagros en ese proceso, esa generación se perdió por completo. ¿Pero por qué se perdió si vieron los milagros de Dios? La señora que nos topamos o que se acercó a nosotros solamente por tener una Biblia y estar platicando, Joca y yo, de la palabra de Dios, ella nos identificó desde lejos hasta que se acercó y se sentó con nosotros y estuvo recibiendo palabra. Y ella dice: es que yo soy de otra religión, pero la gente tiene mucho miedo. Mi hijo está en Australia, hay mucho miedo. Con unos amigos médicos me dicen que vienen otras pandemias más fuertes, pero no lo saben. Nos dijo, entonces dice ella: ya no hay más opción, ya no hay más opción más que Jesús. Y se acercó a nosotros y efectivamente le comentábamos: ya no hay más opción. Ya no le dije yo que Jesús viene pronto, pero sabe ella, sí sabía de cierta manera, que Dios regresa pronto. Ella decía: estamos comenzando el Apocalipsis. Sabemos nosotros que es un principio de dolores lo que estamos comenzando. Y que ya no hay vuelta atrás, ya no hay reversa lo que está pasando. Entonces,
El pueblo de Dios, de a principio en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, hace muchos años, esa generación a la que Dios le dio favor, le dio gracia, le dio misericordia, aún así ese pueblo no se volvió a su padre. Y en el desierto murieron todos. Pero de todos modos, Dios les hizo milagros. Regresamos a Lucas, cuando dice, el 17:15 dice, uno de ellos, ¿de cuántos se refería? De 10, uno, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, dice aquí, alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y agradecido por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Alabó a Dios y se postró a los pies de Jesús. Entró en sí, a lo mejor los días se fueron y solamente uno dijo, Dios. Se regresó, alabó a Dios y se postró con Jesús. Cuando Pedro se le revela por medio del Espíritu Santo o del Padre que Jesús era el Hijo de Dios, se le abrieron sus ojos y se dio cuenta que Jesús era la vida. A este leproso sin nombre, apartados en un lugar solitario, confinado, marcado por el pecado, quizá pensamos siempre el pecado, pero no pensamos en esos leprosos, quizá que no podían acercarse a sus familias, quizá no podían acercarse a sus esposas, quizá no podían acercarse a sus hijos, porque no podían acercarse, estaban separados. Pero uno de ellos, dice aquí, dice, cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció. Di conmigo, agradecido. Fue lo que no pasó con el pueblo de Dios en el Éxodo. Y luego dice aquí, ese hombre era samaritano. A ver, si era samaritano, ¿tenía derecho a la ley abrámica? ¿Era hijo? Aquí Jesús empezaba a demostrar la gracia. Entraba la gracia. La gracia entraba hacia con toda la gente. Él no era la mujer de flujo de sangre. Este leproso era samaritano, no era hijo. Pero solo uno de ellos fue agradecido. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ustedes saben o ustedes creen que Jesús ya sabía que solamente de los 10, uno iba a regresar, a alabarlo y a reconocerle. ¿Ustedes creen que Jesús sabía? Por eso le puse el mensaje de hoy, pero lo hizo de todos modos. Una palabra típica quizá, pero lo hizo de todos modos. Al pueblo de Dios, ¿ustedes creen
que Dios sabía que su pueblo iba a estar quejándose, y Dios le daba milagros y el pueblo se quejaba, y Dios le hacía prodigios y el pueblo se quejaba, y Dios les daba comida en el desierto y ellos se quejaban, y Dios les daba agua y ellos se quejaban. Cualquiera se hubiera cansado, pero Dios los llevó en el trayecto, pero lo hizo de todos modos. Ninguno volvió, dice aquí el 18, ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha, en la Reina Valera dice, tu fe te ha salvado. Sanó a los leprosos, pero salvó a uno. Esa es una gran diferencia entre el milagro físico de tu cuerpo, de tu alma, y reciben el milagro y se van, pero no regresan con el Padre y le dicen: alabado seas, gracias Padre. Jesús, gracias. Solamente de los 10, uno fue salvado. Muchos son los llamados, pero pocos, ¿qué? Los escogidos. La mies es mucha y los obreros son pocos. En esta historia de Lucas vemos la gracia entrando por medio de Jesús, la salvación pareja al que se acerca, al que le busque, al que le alabe, al que le entregue, la sanidad, la salvación. Por eso no es nada nuevo lo que estamos pasando. Para nosotros sí, como hombres, pero para Dios no. Pero lo hizo de todos modos. De los 10, hay una canción que dice: de los 5 que tenía, algo así, ¿no? Uno se fue para, no sé, algo así, ¿no? Nomás me quedan 2, algo así creo. Pues eso fue lo que pasó en Lucas 17, perdón. Y conmigo: yo sí soy una persona agradecida, por eso estoy aquí, porque Él me ha sanado y me ha salvado. Amén. Vamos a Marcos ahora 1:35. Primera de Marcos 1, versículo 35. Ya comprendimos lo que representaba la lepra, ¿verdad que sí? ¿Se les hace algo parecido a lo que estamos pasando hoy en día? Confinados o cofinados, ¿cómo se dice? Confinados, aislados. Vamos a leer Marcos 1:35, dice: ¿ya están ahí? A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado. ¿Cómo dice en Reina Valera? Un desierto es un lugar solitario, ¿verdad que sí? Para orar. Jesús se levantó para orar. Se separó de sus amigos, se fue solo, porque Jesús, ¿cuántos de ustedes necesitan a veces un espacio donde estén ustedes con ustedes mismos y ustedes con Dios? Es lo que Jesús hacía muy temprano. Se fue a un lugar aislado, separado, solitario. Se separó de sus discípulos. Pero más tarde, dice el 36, Simón, o
sea, Simón no de Simón, sino Simón Pedro, y los otros salieron a buscarlo. O sea, creo que Jesús, en la historia que hemos visto de la vida de Jesús en estos últimos domingos, cuando vimos el Getsemaní, yo creo que Jesús tenía su lugar secreto donde siempre se apartaba y estaba con Él mismo y con el Padre, porque Jesús era una persona, yo creo que muy famosa por todos los milagros y la información externa. Imagínense, Él no quería perder el propósito por lo cual Dios lo había enviado. El propósito de Dios hacia Jesús era que Él predicara la palabra para que conocieran a Dios. Y si no me creen, ahorita lo vamos a leer. No, Él vino pero para salvar al mundo. Sí, pero estamos hablando que Dios había un propósito en Jesús, que era, cuando empezó su ministerio, predicar la palabra. Jesús era un carpintero. Jesús sabía cómo martillar, cómo tallar madera, cómo acomodar. Antes de predicar, Jesús fue un carpintero. Yo creo que Jesús era una persona fuerte. Entonces, Simón Pedro y sus discípulos fueron otra vez y lo distraen y le dicen: Jesús, ven Jesús. Pero Jesús está con el Padre. A veces eso es lo que nos mueve, porque nosotros estamos con Jesús, vamos con Jesús, vamos a nuestro lugar de oración, a nuestra soledad con Dios. Pero llega la información externa y te dice: ven, escucha, ven, recibe la información, recibe, esto está pasando, ya perdió Trump, ahora entró Biden y va a ser peor, y va a ser peor y todo va a ser peor. Pedro siempre la regaba. Entonces dice aquí: todos te están buscando. En el 37, cuando lo encontraron, fíjense, los discípulos fueron a buscarlo. No sabía dónde estaban, sabían que tenía su lugar apartado Jesús. Cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Jesús le respondió: debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Debemos seguir adelante, iglesia. La iglesia no puede estar intimidada por una lepra. Jesús nunca perdió la visión. Aquí le rayé y le puse: nunca perdió su visión. No me gusta hablar de mí aquí enfrente a mí, porque podemos hablar mucho de Jesús. El 39 dice: así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Que tenían miedo a Jesús. El 40 dice: un hombre con lepra. ¿Se acuerdan que ya hablamos de la lepra? ¿Se acuerdan que hablamos de la mujer del flujo de sangre, enferma, marcada por su enfermedad, etiquetada por el pueblo? Pues aquí hay otra, aquí, pero ahora es un hombre. Dice: un hombre que se llamaba ¿cómo? No dice el nombre. Tienen que estar al tiro, hermanos, al tiro. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. ¿Les parece y les recuerda algo esto? Lo que pasó hace 8 días. ¿Sí? Dice aquí: se le acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó: sáname. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo el leproso. Y el 41 dice: movido a compasión. ¿Quién? Jesús. Jesús se compadece. Jesús siente misericordia. Jesús extendió la mano y lo tocó
y dijo: si quiero, queda sano. Si quiero, queda sano. Jesús sí quiere, Jesús sí quiere. Pero si tú vas a 1000 kilómetros por hora en un carro y te estrellas y le echas la culpa a Dios, si tú no te cuidas en tu alimentación y sigues y llega una pandemia como esta y tus defensas están bajas y te pega y dices: es que Jesús te dijo que comieras esto, que comieras lo otro, esto y esto. No, ¿verdad que no? ¿No te dijo Jesús eso? Ese es el libre albedrío en el cual fallamos y creemos que también es de Dios. Pero es que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces, si tú le aceleras a 1000 kilómetros, Dios te está diciendo: acelérale 1000 kilómetros hasta que te estrelles. ¿Verdad que no? No, es una línea muy delgada entre la soberanía de Dios, o lo que nosotros pensamos que es la soberanía de Dios, y nuestros errores que hemos cometido. Pero aquí Jesús fue conmovido a compasión y lo tocó y quedó sano. Y pasa algo igual que la mujer del flujo de sangre, pero aquí ahora con el hombre leproso en el 42 dice: al instante, otra vez, al instante la lepra desapareció del hombre. La lepra puede ser algo dentro de nosotros que ha ido creciendo en nuestra alma y que a lo mejor con mi camisa puesta no se ve porque estoy cubriendo muy bien y no se ve lo que hay dentro de mí. Pero la lepra no se sentía. A veces podemos ocultar esas enfermedades del alma dentro de nosotros con esta camisa abrochada y con esta apariencia. Pero ahí está adentro, en el alma, quizá esa lepra que Jesús al instante puede sanar. Si nosotros le decimos: Jesús, sáname, Jesús va a decir: sí quiero. Esas manchas de la piel que representaba la lepra son manchas quizá de nuestra alma. No están en la piel, pero puede que estén en el alma. Imagínate, el leproso estaba en un lugar aislado y separado. Quizá este leproso no había podido cargar a su hija ni ver a su familia porque no podía entrar al pueblo. Imagínate, el leproso, ¿tú crees que sentía soledad? Porque a veces vemos: el leproso por su pecado está así. Tan buenos para decir: por su pecado es la consecuencia. Pero el leproso estaba solo, quizá se sentía adentro. ¿Cómo se sentiría? Yo creo que solo, viéndolo desde otra óptica, viéndolo con nuevos ojos. Amén. Y luego dice el 44, dice, fíjense, Jesús lo sanó. Pero en el 42, al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. El 43 dice: entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. ¿Cómo le puse al nombre de la predicación esta mañana? ¿Cómo le puse? Pero lo hizo de todos modos. ¿Verdad? Estaba ayer, Señor, pero lo hizo de todos modos. Le hizo una advertencia a Jesús, al que ya había sanado. Dice aquí: no se lo cuentes a nadie. El único, en estas dos historias hay otra historia. O mejor dicho, Joca nos platicaba de la ley levítica, y el único que podía dar de alta, una vez que se había purificado
era el sacerdote. ¿Qué creen? Jesús sabía que Él era el sumo sacerdote. Jesús era el mismo sacerdote. Por eso pudo sanar y no violó la ley levítica, porque Él era el sacerdote. Por eso Jesús le dijo: no le digas a nadie, porque la ley levítica nada más por medio del sacerdote podía ser purificado. Lo que hizo Jesús fue una acción riesgosa. Por eso le dijo: no se lo cuentes a nadie. ¿Pero qué creen que hizo el leproso? Dicen, ¿cuál me quedé? ¿Están atentos? ¿Lo están viendo con otros ojos? Ah, ¿verdad? Dice: no se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Y luego ya, dice más abajo, será un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el 45 dice: pero el hombre hizo correr la voz, proclamando a todos los que lo que había sucedido. O sea, ¿qué onda? Cuando Jesús ya le había dicho. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. ¿Por qué no pudo entrar a ninguna ciudad? Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así gente de todas partes seguía acudiendo a Él. Recuerden lo que les dije al principio: si un puro se acercaba a un impuro, el puro se hacía impuro. Por eso no se podían acercar. Pero ¿qué hizo Jesús? El puro Jesús se acercó con el impuro, pero ahora el puro no se hizo impuro, sino que el puro se hizo puro. ¿Se fijan? Increíble. Jesús conocía la ley levítica, conocía el Antiguo Testamento, sabía que Él era el sacerdote. Por eso había una acción riesgosa y le dijo: no les digan. Pero cuando dijo, ya tenía toda la multitud con Él. Él tuvo que apartarse. Jesús era famoso y nunca perdió el enfoque, ni se agrandó, ni perdió el sentido de que Él venía a predicar en estos 3 años. Y no fue movido por lo externo, por la gente, inclusive por sus discípulos y apóstoles que le decían: Jesús esto. Y Jesús iba a lugares apartados a estar con Él y con Dios y a meditar. Este hombre, me imagino, y es una historia, esto yo lo estoy inventando, que después de ser sanado fue a su casa y abrazó quizá a su hija, a su familia. Después de haber estado en lugares apartados, un lugar solitario, en un lugar marcado. Jesús era carpintero y como carpintero sabe cómo martillar a cada uno de nosotros, armarlo, darle forma, porque Él sabía como carpintero cómo ir a cada persona en cada situación de una manera ahora espiritual. La historia comienza aquí. Él se apartó y estuvo orando
Y cuando estuvo ahí, Dios ya le había dicho lo que iba a pasar, igual que los 10 leprosos, y lo que iba a hacer. A pesar de que sanó, Jesús, antes de sanar a este leproso, sabía que el leproso iba a salir y iba a decir, pero de todos modos lo hizo Jesús. Jesús de todos modos lo hizo. Sabía Jesús en otra historia que Pedro lo iba a negar 3 veces, pero de todas formas lo hizo Jesús. Cuando vamos al Padre con lepra en nuestra alma, con lepra, con enfermedades del alma, y quizá Jesús, ¿y cuántos han recibido el milagro a pesar de que Jesús sabía que no iban a regresar a Él? Pero de todas formas lo hizo, porque es un Dios de oportunidades. Es un Dios de misericordia y que es conmovido a compasión. Jesús le dijo, no le cuentes a nadie, pero Jesús era el mismo sacerdote. Por eso pudo purificarlo, sanarlo y darlo de alta. Eso le puse en mi hojita. Por eso pudo purificarlo, sanarlo y darlo de alta. Y no violó la ley levítica. Fíjense bien, con esto termino. Cuando comenzó el pasaje, Jesús estaba en el lugar apartado y solo, ¿verdad que sí? Y el leproso, ¿dónde estaba? Apartado, confinado, separado quizá de su familia por su mancha. Pero la historia termina en el 45 de otra manera. Ahora, ¿quién terminó apartado? En la historia que acabamos de leer, ahora Jesús quedó apartado en un lugar aparte. Estoy redundando. Pero el leproso quedó ¿en dónde? La soledad quizá del leproso fue intercambiada por Jesús. Jesús ahora se va a un lugar aparte, solitario, y cambió el lugar por el leproso. No solamente lo sanó, no solamente lo salvó, sino que ese lugar donde estaba el leproso solitario, Jesús se lo intercambió. Y Él se va. Déjame decirte que Jesús ha cambiado ese lugar de soledad tuyo por Él. Ese lugar de confinamiento por enfermedades del alma y también por enfermedades físicas. Jesús le cambió el lugar al leproso y lo hizo libre y sano. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta mañana? El leproso no escogió ser leproso. El leproso no escogió el confinamiento o la soledad. La Biblia siempre ha sido relevante y Dios conoce lo que estamos pasando hoy en día. Y para Él no es nada nuevo.
Pero solamente Jesús puede intercambiar en dónde estás, lo que sientes, la enfermedad por ti. Todos los que nos están viendo en Facebook, la gente que está en su casa, la gente que está en hospitales, la gente que está fuera del seguro, esperando ver qué sucede con su familiar. Para Jesús no es nuevo. Pero en esta historia vemos cómo Jesús intercambió el lugar de este leproso. Y aquí hay dos historias. Una donde sana a 10 y solamente uno va a los pies de Jesús y se convierte en su Señor y en su Salvador. Y los otros 9 se olvidaron, pero se llevaron su milagro, aún sin merecer, porque eran samaritanos, pero la gracia de Jesús los alcanzó. Y en Marcos vemos también a un leproso que sí clamó a Jesús. Jesús fue conmovido y le cambió el lugar de su enfermedad, el lugar de su soledad, por el lugar de él. Y a pesar de que ambos, los 10 leprosos, 9 se fueron, aún así Dios lo hizo. Y en Marcos, cuando lo sana y se va y dice, Jesús ya sabía que le iba a causar problemas por decir, pero aún así lo hizo. Por eso le llamo a la historia, ¿cómo le llamo? Pero lo hizo de todos modos. No importa la religión, no importa quién seas, no importa por quién hayas sido marcado durante todos estos años, no importa. Jesús es conmovido a misericordia y a compasión si tú le dices en esta mañana, Jesús, sánanos. Jesús, sáname, ten misericordia. Si es de enfermedad, de muerte, si es enfermedad del alma, Él lo puede hacer en esta mañana. Él como sacerdote pudo liberarlos de la lepra. Él como el sumo sacerdote puede liberarte del COVID, puede liberarte de la enfermedad, del cáncer, puede liberarte de esa opresión, puede liberarte aún de esos demonios que te hablan en la noche, que te atormentan. Pero lo hizo de todos modos. Hay mucha soledad en estos momentos, en esta temporada que estamos viviendo. Cuántos divorcios, cuántas locuras de la gente aislada, cuánto caos mental, caos financiero, económico, en los negocios, en las empresas. No sé si en todas, pero en la mayoría. Pero Jesús ahí está. En este momento te invito a que lo recibas en tu corazón y me gustaría que todos repitieran en esta mañana estas palabras conmigo. Digan conmigo: Padre Celestial, en esta mañana te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Amén. Dios te bendiga en esta mañana. Dios te guarde. La sangre de Cristo te cubra. Y eres sano por la llaga de Jesús. Bendigo tu cuerpo. Bendigo tu alma. Que toda opresión se vaya de tu vida en este momento, en el nombre de Jesús. Que su Espíritu Santo se pasee por tu corazón, fluyendo por tu habitación, en el nombre de Jesús. Y que puedas experimentar la presencia de Jesucristo y esa soledad que el leproso tenía, y esa enfermedad que el leproso tenía, y esa enfermedad o esa marca que tenía el leproso
por la sociedad, ahora se vaya en el nombre de Jesús de tu vida y de tu casa para siempre, y jamás vuelvan esos demonios en el nombre de Jesús. Amén. Te bendecimos. Esto es Veraca Iglesia.